de manera cuando ya son profesionales y dice muy mal de los estudiantes y profesionales posteriores que no saben redactar un documento básico, por ejemplo. Entonces, con este preámbulo, yo les aconsejo a todos los estudiantes inscritos que aprovechen al máximo todo el conocimiento impartido a través del licenciado Ramiro Quintanilla. Nos va a acompañar toda la semana, como lo ha especificado la licenciada Palma. Sin más preámbulo, doy por inaugurado este seminario virtual y una vez más, licenciado Quintanilla, muchas gracias por su participación y compromiso. Y a los estudiantes, desearles lo mejor para que puedan aprovechar al máximo este seminario. Muchas gracias y bueno, a mejor de las suertes a todos ustedes. Gracias. Muchas Agradecemos gracias. las palabras del arquitecto Rivero, el director del líder EDU. Voy a dar el espacio a nuestro profesional, al licenciado Quintanilla, para que ya podamos dar inicio a las actividades preparadas para la fecha. Adelante, licenciado. Gracias, licenciada Palma, muy gentil. Si pudiera cortar el audio de la estudiante Susan Quispe, le agradecería muchísimo, por favor. Claro que Y el sí. micrófono Por encendido, me favor, parece. Susan Quispe, su micrófono debe de apagarlo. Por favor, esta es una muestra de respeto para nuestro expositor. Controlemos nuestro micrófono ahí. Escuchamos de fondo ladridos de mascotas, niños. Por favor, les rogamos, si van a participar de esta actividad, prestemos atención por respeto a nuestros compañeros, por respeto a nuestro expositor. No estamos obligados, compañeros, a quedarnos en sala. Si realmente tenemos otras actividades que realizar, veamos el tema de prioridades, ¿sí? Entonces, adelante, licenciado. Le agradezco, licenciada. Primero agradecer al arquitecto Eric Rivero por sus gentiles palabras y bueno, la carrera de comunicación, quien está a cargo del licenciado Carlos Aguilar y el decano Edgar Pomar. Estamos pues prestos para cooperarnos y colaborarnos en la institución y más tratándose de estudiantes en un tema tan apasionante y a la vez también un poco difícil como es la escritura y la redacción académica. En todo caso, a mí me gustaría empezar agradeciendo al arquitecto Rivero y a la licenciada Palma, con quien hemos podido coordinar todos estos días para llevar a cabo adelante este curso corto que esperemos pueda satisfacer las expectativas de los estudiantes, un curso de redacción general, teórico-práctico, donde vamos a abordar algunos aspectos y errorcillos que se cometen generalmente en la redacción. Agradecido con el arquitecto y otra vez agradecer a la licenciada Palma por su gentileza de hacer posible este curso. Adelante, licenciado. Muchísimas gracias a usted por su presencia. Sé que va a ser de mucho beneficio para todos nuestros estudiantes. Nos acompañan estudiantes de Patacamaya, de Quimi, de Inquisibi, de Colquencha, de Pillapi, de San Buenaventura, de Palos Blancos, de Sapecho. Es enorme la cantidad, son 12 Bien. sedes que tenemos y es muy gratificante ver que ellos estén presentes. Le cedo el espacio, la opción de compartir pantalla ya está activada. Adelante. Perfecto, le agradezco muchísimo. Gracias, licenciada. Muchas gracias, arquitecto. Bueno, empecemos. Presentarme ante todo, queridos estudiantes. Mi nombre es Ramiro Quintanilla, soy de formación licenciado en comunicación social, tengo 3 maestrías, estoy concluyendo un doctorado, he trabajado en instituciones públicas, privadas, he hecho periodismo, he sido director de comunicación de entidades públicas y privadas, y bueno, gran parte de mi actividad en la docencia la he volcado a la enseñanza de la escritura y la redacción periodística. Entonces vamos a combinar esa experiencia, tanto profesional como académica, para poder satisfacer sus expectativas y darles algunos consejos prácticos para que ustedes puedan desenvolverse en las actividades académicas que ustedes realizan en la universidad. Para mí es una enorme alegría y satisfacción poder estar en contacto con ustedes y más aún de los lugares que mencionaba la licenciada Palma, que son lugares tan bonitos. Empecemos. Las clases que yo generalmente dicto tanto en pregrado como posgrado, las hago bastante dinámicas, las hago bastante participativas, porque creo que el conocimiento es un flujo direccional, bidireccional, donde todos aprendemos de todos, ¿no? No es que uno tiene el conocimiento o el saber
y los demás aprenden. No creo que es un tema más bien de retroalimentación de conocimientos. Lo que sí les voy a pedir, por favor, son sus micrófonos. Y la persona que quiera participar, pues lo enciende y apaga. Pero en estos momentos, por favor, tengamos los micrófonos apagados. Eh, Vamos por una pregunta bastante básica y sencilla. Eh, ¿Qué es escribir? ¿Qué creen que sea escribir? ¿Alguien me puede ayudar con algún concepto, alguna palabra? ¿Alguien? ¿Se anima a hablar? ¿Qué será escribir? ¿Alguien que se anime a participar? Tal vez Aileen, Helen, Susan. Representar las ideas o palabras mediante las letras. Sí. ¿Quién habló? Perdón, no pude leer el nombre de quién habló. ¿Cómo? Disculpe. ¿Aileen? ¿Habló Sí, usted? sí, Ah, sí. ya, gracias, Aileen. Sí, sí, tiene razón usted en parte. ¿Quién más? Ronald, tal vez tú, Janet, Julieta. ¿Qué será de escribir? ¿Alguien más? Si participamos, vamos a aprender todos, les apuesto. Elio, Celia, Edgar. Muchas. Tal vez seré un concepto de ideas. Sí, Stephanie, gracias. A ver, escribir eh, es trasladar las ideas, pensamientos o sentimientos al papel utilizando las palabras. Pero existe un concepto muy romántico de la escritura. Yo lamentablemente les voy a eh, romper esa imagen romántica que se tiene de la escritura. Escribir no es fácil. Escribir es un trabajo. Escribir requiere práctica, ¿sí? Requiere una disciplina. No es difícil de aprender, pero sí se requiere ciertas aptitudes, conocimientos y sobre todo voluntad para escribir, ¿no? Hay que dejar de romantizar esa idea de que la inspiración viene, llega, yo escribo y puedo llenar hojas y hacer poemas y todo aquello, o en lo académico puedo escribir un ensayo en la madrugada, en la noche para presentarlo al día siguiente. Ese tipo de ideas, si bien pueden inspirar a aprendizaje de escritura, en realidad funciona con un trabajo mucho más sistemático y metódico, ¿no? Entonces, lo primero que quisiera que quede claro entre nosotros es que escribir es un trabajo. Hay gente que se dedica a corregir textos, a escribir textos, a redactar textos y es un trabajo. Entonces, si nosotros queremos aprender a escribir, tenemos que estar conscientes de que debemos dedicarle un tiempo. A ver, voy a compartir algo. Todos los documentos, materiales, diapositivas, videos, todo lo que voy a presentar en estas clases, se las voy a pasar al grupo que la licenciada Palma me diga para que ustedes puedan tener el material a la mano. ¿Sí? Repito, mis clases son bastante participativas y me gustaría que participen. Algo que me gustaría que podamos entender es que, ¿dónde tengo una hoja? Esperen un segundo. Vamos a tratar de hacer. Ustedes en su vida académica universitaria van a ser básicamente... ¿Hay un micrófono encendido? ¿Pueden ver lo que estoy transmitiendo? ¿Lo que estoy compartiendo? Sí, licenciado Gracias. Ivo. En su vida como estudiantes, ustedes lo que van a hacer generalmente es leer,
escribir y exponer. Esas son las actividades que generalmente se desarrollan en la universidad, ¿sí? Estas tres actividades van a estar presentes en la mayoría de las materias o asignaturas que ustedes vayan a tomar. Es más, después de que ustedes vayan, o cuando terminen su plan académico, van a necesitar redactar un documento donde plasmen algunos conocimientos o aportes sobre alguna investigación que vayan a hacer. En realidad, las dos primeras, leer y escribir, van de la mano. El secreto para escribir bien es leer muchísimo, ¿sí? Ese es el gran secreto. Si ustedes quieren aprender a escribir, tienen que leer. No hay otro proceso, ¿sí? ¿Cómo leen los escritores? ¿Cómo escriben? ¿Cómo leen los escritores? Los escritores que se dedican a la redacción de ficción o novelesca, si quieren, tienen ciertas características para su aprendizaje. Y aquí hay algunos tips de cómo lee un escritor. Primero, que crea el hábito de la lectura, ¿sí? Aprovecha los tiempos muertos para seguir leyendo. Lleva un libro siempre con él, ¿sí? Siempre está leyendo. Lea a los grandes escritores. Se inspira en algunas palabras, frases, lugares, conversaciones, paisajes que puede encontrar a su paso. Analiza personajes, tramas, temas, estructuras, figuras literarias, ¿no? Presta atención a lo que hacen con las palabras. ¿Qué efecto puede tener una palabra en determinado momento, en determinada circunstancia, en determinado escenario o narrativa, ¿no? También copia. Hay un texto que se llama Roba como artista, que se los puedo pasar por internet, que es una propuesta de un artista creativo que te dice, todo el arte es un robo. Se roba una parte, se roba otra parte y después se crea algo original. Y en la redacción creativa también pasa lo mismo, ¿sí? Copiamos de varios autores, de los clásicos, para apropiarnos de su estilo, pero luego experimentamos nuestra propia voz narrativa, ¿sí? Y probamos nuevos géneros, qué sé yo, combinar palabras, expresiones, modismos, lugares. Hay varios ejemplos en la redacción literaria, como por ejemplo de Mario Vargas Llosa, quien fue premio Nobel reciente de literatura, del jefe y los cachorros, ¿no? Donde escribe un cuento sin utilizar ningún signo, sin utilizar muy pocos puntos aparte, ¿no? Es un experimento que hace el señor Mario Vargas Llosa ya en su juventud, en los 70, 80, ¿no? Pero sobre todo disfruta de la lectura. Como ustedes verán, muchos de los hábitos que tiene el escritor es la lectura, ¿sí? Está constantemente leyendo, anotando, buscando ideas, está en contacto con los autores. Y es que la escritura nos hace parte de una cultura. Obviamente, la redacción creativa difiere mucho de la redacción académica. Tiene sus diferencias conceptuales, teóricas, en estructura y todo aquello. He presentado estos tips, estos 11 tips de cómo lee un escritor para que entiendan que la escritura es un hábito de vida, ¿no? La persona que desee dedicarse a la escritura tiene que entender que tiene que leer, que tiene que escribir, que tiene que borrar y volver a escribir y corregir. Es un trabajo laborioso, sí, pero que tiene su recompensa. ¿Por qué? Porque también la escritura te permite darte una identidad.
y te hace parte de un grupo y te da estatus profesional. Vayamos por partes. Todas las profesiones tienen jergas, todas las profesiones tienen formas de expresión muy particulares de cada área del conocimiento. Los abogados no se expresan de la misma manera que lo hacen los bioquímicos, o los médicos, o los arquitectos, o los comunicadores, que tratamos de hacer el lenguaje mucho más llano para que la mayor cantidad de gente nos pueda comprender. Entonces, hay que entender que la escritura está ligada a una cultura, ¿no? A un grupo, a un conglomerado de profesionales que manejan un determinado léxico y un determinado conocimiento, que puede ser mucho más técnico, mucho más llano. Ustedes están en ese proceso de formación, de pertenecer a esa cultura, de una profesión específica, que tendrá su forma de expresión singular y particular, ¿sí? Cuando ustedes dominen esa forma de expresión, van a tener una identidad, ¿no? Voy a ser agrónomo, voy a ser ingeniero, voy a ser arquitecto y me voy a expresar como ellos. Y ellos me van a entender. Y la gente que me conozca me va a reconocer por la forma de cómo yo me expreso, tanto de manera oral como escrita. ¿Sí? Y si escribo textos, investigaciones o tesis o libros sobre el área, voy a tener cierto prestigio y relevancia social dentro de mi área. ¿Sí? La escritura te permite todo aquello, te da todo aquello, pero lamentablemente no lo vemos así. Lamentablemente vemos como algo que es superficial, que es un trabajo que nos cuesta muchísimo y que estamos improvisando constantemente, ¿sí? Esto de la cultura a la que hacía referencia hace un momentito, está vinculado también a ustedes, ¿no? Los jóvenes que se expresan a través de las redes sociales, que han simplificado de alguna manera y modificado el lenguaje con el cual nosotros nos comunicamos. ¿Qué sé yo? Ustedes mejor que yo saben qué significa el TQM, te quiero mucho, ¿no? O te espero con K, o con otras palabras, perdón, con otras letras, que han simplificado el lenguaje en las redes sociales, ¿verdad? Y está bien, uno puede expresarse a través de ese tipo de formas entre sus pares, entre su mamá, sus hermanos, porque es una comunicación mucho más personal, ¿sí? Pero ya en el ámbito académico, en el ámbito profesional, tenemos que cumplir ciertas formalidades en la redacción, ¿sí? Y en eso debemos cumplir ciertos requisitos también, que tienen que ver primero con el uso de la ortografía, la sintaxis, la gramática, y me escribió algo la licenciada Palma. Espérenme un segundito, que sí concluí algo. Bueno, entonces, hay formas que nosotros nos expresamos en las redes sociales y a través. La Real Academia de la Lengua Española, que es aquella que se encarga de registrar todo lo que son las formas correctas del uso del idioma español. ¿Nosotros en Bolivia hablamos español o hablamos castellano? Pregunto. español, castellano. ¿Castellano? Castellano mal hablado. Castellano mal hablado. Esa está buena. Pero castellano no viene de Castilla, de una región de España. Sí, sí. Castellano viene de Castilla, de una región de España. Entonces, nosotros hablamos castellano igual que con los españoles, con S, con Zetas, así como lo hacen allá. ¿Qué dice la Constitución Política del Estado?
¿Alguien se acuerda? Anaí, Anaí, tienes el micrófono encendido. Lice, no lo he escuchado. María del Rosario preguntaba, ¿nosotros hablamos castellano o español aquí en Bolivia? Castellano. Pero castellano viene de Castilla. ¿Hablamos español? Sí, La Constitución Política del Estado, que ustedes sabrán que se ha aprobado hace años, sostiene que en Bolivia se habla español, castellano, perdón, se habla castellano en relación que si ponían español, también es el gentilicio de la persona nacida en España. Entonces, para evitar esa confusión, se puso castellano, es decir, el idioma oficial en Bolivia es el castellano, pero justamente para no tener esa confusión con el gentilicio de España, ¿no? De todos modos, poner español, castellano en Bolivia se entiende lo mismo como idioma. Pero fíjense ustedes, sus computadoras, cuando ustedes buscan idioma, van a poner español mexicano, español de Buenos Aires, mexicano, etcétera, ¿no? O sea, en esta región del mundo, el español, ese idioma, es el que mayoritariamente se habla, ¿no? Excepto en Brasil. Pero los dos están bien, ¿no? Hay un micrófono que está sonando, un micrófono que está encendido. Hay un texto que se llama La cocina de la escritura, de Daniel Casado, que señala que existen algunas aptitudes a ver, ¿se ve lo que estoy compartiendo? Por favor, me avisan. sí, se ve. Sí, Este señor Daniel Cassani, que escribió La cocina de la escritura, señala que hay algunas aptitudes, conocimientos y habilidades. Las actitudes, me gusta escribir, ¿por qué escribo? ¿Qué siento cuando escribo? ¿Qué pienso sobre escribir? Son algunas reflexiones que ustedes deberían hacer si quieren dedicarse a escribir algún texto académico, personal, de ficción, deberían hacer esta reflexión. ¿Me gusta escribir? ¿Por qué escribo? ¿Qué siento cuando escribo? ¿Qué pienso sobre la escritura? Las habilidades que debería tener alguien que desea escribir. Analizar la comunicación, buscar ideas, hacer esquemas, ordenar ideas, hacer borradores, valorar el texto, rehacer el texto. ¿Sí? Esas son las habilidades que yo necesito tener para poder escribir. ¿Qué conocimientos? Una adecuación, un nivel de formalidad, una estructura y coherencia del texto, cohesión, pronombres, puntuación, gramática, ortografía, presentación del texto, recursos retóricos. Esos son los conocimientos que yo debería tener. Yo les pregunto, ¿dónde estamos? Voy a dejar de compartir. ¿Qué esperan ustedes de este curso? ¿Qué es lo que desean reforzar o aprender? ¿Sí me dejo entender con la pregunta? ¿Me pueden decir? Y yo después les hago una propuesta de curso. Tenemos 1:22 antes que se vaya a interrumpir la sesión. Indican que sea más específico, Liz. Ya, pregunto nuevamente, ¿qué esperan del curso? ¿Qué desean aprender o reforzar de lo que es la redacción en general? ¿Sí se entiende la pregunta? ¿Se entiende la pregunta?
más que todo, el nivel académico. Nivel académico. ¿Qué te refieres con nivel académico? Más formal, ¿no? Más correcto, un lenguaje culto, ¿no? En la escritura. ¿Qué más? Gracias. ¿Quién más? Manejar lo que son la gramática, sintaxis y la buena ortografía. Ya. ¿Qué más? Y también para poder aplicarlo, ¿no? A mi diario vivir y así también en lo académico, ¿no? Poder mejorar cada día. Ya. ¿Quién más? ¿Alguien más? ¿Dos participaciones más? ¿O una más, por favor? Buenas noches, licenciado Denis Rodríguez de Chulumani. Creo que la mayoría de nosotros estamos con una alta expectativa, ya que a estas alturas, bueno, en algunas de las carreras ya nos encontramos casi en la recta final. Y esto es algo que va a reforzar de gran manera, ya que estamos iniciando a hacer nuestros proyectos, nuestros planes de negocio y necesitamos la idea de negocio que tenemos, que sea clara, concreta, que al momento en que nosotros la expongamos o vayamos a presentar nuestro proyecto, sea fácil de entender y esté entrelazado todas las ideas que nosotros vamos a expresar. Y al margen, en lo personal, en la carrera en la que yo me encuentro es administración de empresas. Entonces, esto sí me ayuda bastante porque entiendo de que en esta carrera y en el desempeño de mis funciones del día a día yo necesito hacer informes, redactar. Entonces, básicamente, sí, yo tengo una alta expectativa del curso, estimado docente. Te agradezco muchísimo. Vamos a tratar de estar a la altura de las expectativas. Lo que sí les digo de entrada es que no nos vamos a volver expertos con 10 horas de clase y en una semana. Eso creo que ni el más experto o facilitador les va a cumplir eso, ¿no? Lo que sí nosotros vamos a procurar hacer es darles pautas y sobre todo motivarlos a ustedes para que de manera independiente, autónoma, puedan ustedes continuar su aprendizaje, ¿no? Les vamos a dar, claro que sí, algunos conocimientos que les van a ayudar en la redacción formal de sus textos, pero expertos no vamos a poder salir de aquí a una semana. Eso se los puedo garantizar. Vamos a fortalecer, sí, vamos a aplicar algún criterio para la redacción académica, que creo que eso es lo que están necesitando. Les voy a facilitar también algunas herramientas digitales que creo que ustedes están en consonancia con ese tipo de manejo de tecnología. Y bueno, les presento el programa que estoy planteando, de acuerdo a lo que conversé con la licenciada Palma, para ver si estamos en la misma sintonía. A ver, espérenme un ratito. Aquí está. Viven ustedes, viven aquí. Aquí está. ¿Pueden ver lo que estoy compartiendo? Sí, se ve. Ya, gracias. El primer punto es introducción a la redacción, que ya lo estamos hablando, de qué se trata redactar, quién redacta, cómo se redacta. Vamos a proseguir con ese tema en un segundito más, para llegar después al tema de acentuación. Ahí está, Los pues. signos de puntuación. ¿Perdón? Después el tema 3 sería la oración y el párrafo, tipos de texto y la redacción académica, las normas APA y las herramientas digitales. En el transcurso de estos 4 o 5 días que tenemos,
abordaríamos estos temas, ¿sí? Desde lo más básico hasta lo más reciente que hay en lo que son herramientas digitales para la redacción académica. Hay varias páginas, varias aplicaciones que a ustedes les pueden ser muy útiles para poder escribir sus textos, ¿no? Para poder incluso, como su compañera decía hace algún rato, de poder tener un buen manejo para plantear nuestras ideas de negocio, ¿no? Hay herramientas que se las voy a presentar y ustedes ven la utilidad. A este programa, a este contenido que estoy presentando, ¿desearían añadirle algo? ¿Les parece que está en sintonía con lo que ustedes están esperando? Hablen ahora o callen para siempre. Sí. ¿Sí? ¿Podría volver a preguntar, licenciado? Preguntaba si el contenido del curso que estoy planteando está a la expectativa de lo que ustedes están necesitando. Primero les digo, un curso de redacción general no les va a servir. No, la redacción es muy amplia. Hay redacción de informes, hay redacción de cartas, hay redacción de temas legales, jurídicos, y hay la redacción académica. Yo creo que por ahí deberíamos centrar el trabajo de esta semana en la redacción académica. Obviamente, para poder tener un documento con la menor cantidad de errores, debemos iniciar por lo básico, por lo más básico, recordar lo más básico y tener un conocimiento más o menos estándar, todos, de algunos principios y teorías y conceptos de lo que es la ortografía. La ortografía, si me permiten, es la primera capa, es la piel de todo lo que es esto, de la gramática, la sintaxis y todo aquello. La ortografía es lo más básico, pero es lo que necesitamos aprender o recordar primero, porque no podemos presentar textos con faltas de ortografía, ¿no? Ahí sería un despropósito aplicar herramientas digitales o normas APA cuando estamos con errores ortográficos, ¿no? Por eso es que es necesario hacer este recordatorio de estos temas que seguramente ustedes lo han llevado en colegio o que lo tienen presente, pero que por falta de práctica o uso, uno se llega a olvidar o a confundir, ¿no? Entonces, por eso es lo que planteo, que debemos la acentuación, la puntuación, la oración como unidad básica, el párrafo, y después los tipos de texto y cómo construir textos, ¿no? Y eso vinculado a la redacción académica. Las normas APA, creo que en la universidad hay una resolución del Honorable Consejo Universitario que señala que las normas APA son la escritura, la codificación aceptada por la universidad, ¿no? Hay diferentes tipos de codificación en normas de redacción académica. Está la de Vancouver, está la de Harvard, varias, ¿no? La APA es la que es más común, digamos, ¿no? La que más manejan y la que se acepta en la universidad. ¿Qué dicen? ¿Vamos por este programa? ¿Por este contenido? ¿Sí? Yo creo, Licen, que está muy bien, Licen, de acuerdo, porque Licen ya estamos en un curso más superior académico y eso nos va a servir, ¿no? Para poder reforzarlo y mejorar, ¿no? Poder tener más conocimiento, ¿no? Y ponerlo en práctica. Que eso es lo que decíamos, que pongamos en práctica. Por si acaso, este curso es teórico práctico. Yo voy a hablar un ratito más y después les voy a ceder la palabra a ustedes y vamos a hacer ejercicios. ¿Sí? Esperemos que el tiempo nos alcance para poder terminar lo planificado hoy día, pero si no, continuemos mañana, pero ya les voy adelantando, agarren una hoja de papel y un bolígrafo y un lápiz, o sus teléfonos, su computadora, no sé, donde prefieran trabajar, pero ahorita voy a presentar una dinámica para que ustedes puedan realizar un ejercicio básico, ¿ya? Vayamos con lo nuestro. Decía, el escribir es un trabajo, el escribir no es romantizar y decir que es parte de la inspiración. Nosotros necesitamos
trabajar en los textos, han visto cómo un escritor se dedica al proceso de escritura, lee autores clásicos. Yo les recomiendo y los invito a leer novelas, ensayos, informes, trabajos de investigación, lo que ustedes deseen, lo que ustedes más se acerquen, pero lean. La mejor forma de aprender a escribir es leyendo. Yo siempre recomiendo a los estudiantes o a la gente con la que comparto un espacio académico que lean literatura, que lean poemas, porque los grandes autores, y sobre todo los clásicos, que es lo que más recomiendo, ya lo lograron, ya escribieron, ya tuvieron una redacción muy pulida, y además que es entretenido leer novelas. Si ustedes están pasando, qué sé yo, por un proceso de amor o de desamor, estoy seguro que hay alguien que ha escrito de manera brillante toda esa historia, ¿no? Si ustedes están en la búsqueda de aventuras y conocer nuevos espacios, seguro que también hay autores que han escrito sus temas, ¿no? Ahí está Emilio Salgari con Los Tigres de la Malasia, Julio Verne, tenemos autores como Benedetti, como Mario Vargas Llosa, Octavio Paz, montón de autores bolivianos y extranjeros que nos pueden dar son gratificantes para la lectura y el sentimiento y para el conocimiento también, porque nos inspiran a, a, a leer y también nos enseñan buenas formas de escritura. En realidad, si ustedes quieren aprender a acentuar bien, las reglas son muy básicas, ¿no? Palabras terminadas en NSO vocal, todas a partir de la tercera sigla se acentúan, etc. Es muy fácil la teoría sobre la acentuación, ¿sí? Pero creo que es más la repetición de la palabra a través de la lectura y de la escritura que nos hace acentuar ya incluso de manera mecánica y automática. Por eso es que yo siempre recomiendo la lectura permanente de textos, ¿no? Y en este espacio espero compartir con ustedes poesía. A mí me gusta mucho la poesía, y es porque en breves palabras, con pocas palabras, trata de dejarnos imágenes en la cabeza y nos hacen pensar y reflexionar. Ese es el desafío de la poesía, ¿no? Que con pocas palabras deben decirte mucho, y ese mucho debe acompañarte permanentemente para que quede en tu cabeza, ¿no? Esa es una buena poesía, ¿no? La novela tiene otro criterio, el ensayo tiene otro, el cuento tiene otro, etcétera, ¿no? Déjenme compartirles esto. ¿Se acuerdan que hace un momento estábamos hablando sobre las redes sociales? Y que eso también ha cambiado de alguna manera la redacción que ustedes tienen. Fíjense este poema. Este poema es de Mario Benedetti, uruguayo, que tiene muchas novelas, que tiene La Tregua, tiene Primavera con Esquina Rota, tiene Mujeres, tiene varios textos de poesía. Este es uno que me gusta mucho, que titula Más Media. Dice: de los medios de comunicación, en este mundo tan codificado, con internet y otras navegaciones, yo sigo prefiriendo el viejo beso artesanal que desde siempre comunica tanto. ¿Sí lo leen? ¿Sí lo llegan a apreciar? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, 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 Como se dijo el entiende. licenciado. Ok. ¿Qué idea se les viene a la cabeza después de leer esto? En una o dos palabras. Periódico. ¿Perdón? Periódico. Periódico. Ok. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Un libro? ¿Qué Navegación. más? Una revista. Libro. ¿Qué? Revista, Un ya. libro, Lisa, un libro de poemas Libros de o poemas. fábulas. Revista. Cartas. ¿Qué más?
Arnold, ¿quién hablaba? Sí, cartas decía. La radio, el periódico. Ujú. Varios de ustedes han ido por el camino de los medios de comunicación. Yo este poema cuando lo leí me gustó muchísimo porque sí, en este ciberespacio, en este multipantallas, multiversos y demás cosas, pues Benedetti prefiere aquel beso artesanal que siempre comunica tanto más allá de los algoritmos y todo aquello, ¿no? La poesía tiene esa cualidad de dejarnos imágenes. Les voy a compartir algún otro poema que me agrada mucho, que se llama Instantes de Borges, pero se los paso despuesito. Lo que quiero decirles es que más allá de las tecnologías que nosotros tengamos a la mano, como ser el corrector ortográfico que viene con el mismo procesador de textos Word o cualquier otro, hay otras herramientas, otras aplicaciones que también redactan los textos de manera automática. Lo mejor siempre, considero yo, es poder plasmar nuestras ideas al papel, ¿no? No se olviden que nuestra inteligencia, nuestra forma lógica de razonamiento está estrechamente ligada al mundo de las palabras. Nosotros no podemos nombrar algo que desconocemos. Entonces, nuestra capacidad de razonamiento está estrechamente ligada al mundo de palabras que nosotros manejamos y conocemos, ¿sí? Más allá de la tecnología que puede existir ahora, que hay bastante, muchísimo, ¿sí? Y más aún con la inteligencia artificial. Lo mejor, aunque no crean, es escribir a mano. Por lo menos a mí me parece mucho más gratificante que estar en la computadora con la pantalla en blanco. Pero bueno, son formas de escritura. Pero hay que empezar por lo básico, hay que empezar por lo esencial, más allá de la tecnología que hay. Y eso me lleva a preguntarles una cosa. ¿Cuántas letras tiene nuestro alfabeto? ¿Sí se entiende la pregunta? ¿Cuántas letras tiene nuestro alfabeto? Que viene de los jeroglíficos de Egipto, que fue la raíz primaria originaria de lo que conocemos. ¿Cuántas? Buenas noches, licenciado. Eran 29, pero lo han quitado 2, ahora actualmente son 27. ¿Cuáles han quitado, perdón? La doble L, si no me equivoco, porque es repetitivo y no me acuerdo, creo que, a ver. No, la doble L, la L, y no me acuerdo otro, pero han quitado 2 de la Real Academia ha quitado recientemente. Gracias, Nelly. María, ¿cuántas son? 27 igual dice, pero como decía mi compañera, la L y la ñ lo han quitado. La ñ. Son 27, la doble L y la Ch, ¿no? A ver si te fijé. Perdón, la Ch. La Ch, 27. Sí, son 27 letras y 3 dígrafos, ¿no? ¿Qué son los dígrafos? Son la repetición de letras, como la doble L y la R, y a eso se suma la C y la H, que es la Che. Y hay voces también que están pidiendo que se elimine la ñ, ¿no? Pero fíjense, la doble L, la ñ, es parte de nuestro idioma. Tenemos palabras buenísimas, lindas en nuestro idioma con la doble L. La llama que corre por la llanura, llega al río, llena de alegría. Sí, si no hubiese el aire, estuviéramos perdidos. La pobre llamita no estaría en la llanura, ¿no? Pero sí son 27 y 3 dígrafos, ¿no? ¿Y cuántas vocales tenemos? ¿Y cuáles son vocales fuertes y cuáles son las vocales débiles? 5. 5 vocales, ¿y cuáles son las débiles? Ahí la U. La A y la U, dice.
No. La I y la U. Sí. Son la I y la U son, Débiles. correcto. Las vocales débiles son la I y la U. Y las vocales fuertes son la A, la E y la O. ¿Verdad? Sí. ¿Por qué repasamos esto que parece tan básico y que parece hasta escolar? Porque este proceso de unir consonantes y vocales forman las sílabas. ¿Para qué qué es una sílaba? Es eso, la unidad vocal con la consonante, ¿no? Y qué es la unidad mínima de escritura, o el fonema, o la escritura, la sílaba, es la parte básica, ¿no? Que nos sirve para reconocer qué palabras se acentúan o no. Si me dejo entender, ya saben por dónde quiero ir. Si entendemos que es una sílaba, podemos nosotros separar una palabra y saber dónde se acentúa. ¿Sí me dejo entender? Sí, listen. Ya. A ver, espérenme un segundito. Voy a compartir algo. ¿Qué hora tenía? 20. No, está bien. Todas estas diapositivas que yo estoy presentando, se las voy a dar, que no se preocupen en copiar o en alguna otra actividad. Algunos de los materiales son míos, o sea que yo los he hecho, y otros son de algún colega o alguna actividad o algún curso que haya asistido. ¿Pueden ver lo que estoy compartiendo? Sí, Lice. Sí, listen. Sí, se ve. Esperen un segundito, esto debería estar activado. Ahora sí. He deshabilitado el video porque mi internet está inestable. La sílaba del profesor Eduardo. La sílaba es el grupo mínimo de sonidos dotado normalmente de estructura interna en la cadena hablada. La sílaba es la unidad lingüística estructural de carácter fónico, formada generalmente por un conjunto de fonemas sucesivos y que se agrupan en la pronunciación en torno a un elemento de máxima sonoridad. Concepto. Estructura de la sílaba. Una sílaba no es una mera sucesión de fonemas, sino una unidad lingüística dotada de estructura interna. En la estructura de una sílaba pueden distinguirse partes siguientes: un núcleo y los márgenes silábicos consonánticos. Un núcleo, que en español solo se puede estar constituido por elementos vocálicos. El núcleo es el componente de la sílaba con mayor sonoridad. El único elemento imprescindible para construir una sílaba en español es el núcleo vocálico. El núcleo de la sílaba debe estar constituido al menos por una vocal. Lo que hablábamos hace rato, las vocales son 5, vocales abiertas o fuertes son A, E, O, vocales cerradas o débiles y U. Lo anterior está bien para conocer, no se pierdan en el concepto, no se pierdan en tratar de memorizar o recordar. Creo que esto es lo más importante. Vocales abiertas o fuertes, A, E, O, vocales cerradas o débiles y U. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, Lice. Ya. Sí. Para pronunciar aisladamente cualquier palabra polisílaba del español, no todas las sílabas que componen se emiten y reciben con el mismo relieve. Una de ellas destaca en el conjunto y el resultado más perceptible que las demás. Según la tonalidad, puede ser sílabas tónicas y sílabas atonas. ¿Cuáles son las sílabas tónicas? ¿Se acuerdan? Las que llevan tilde. ¿Será? La sílaba tónica. Cuando la sílaba tiene el grado mayor de intensidad de una palabra y presenta la mayor nitidez de articulatoria. Es decir, que tiene la mayor fuerza de voz, que no necesariamente tiene que tener tilde o acento ortográfico. ¿Sí me dejo entender? La sílaba tónica es aquella sílaba donde se descarga la mayor fuerza de voz, que no necesariamente representa que lleve acento ortográfico o tilde. ¿Sí me dejo entender? Sí. Sí, Lice. Ejemplos: queso, balcón, cartelera. Ahí tenemos palabras que tienen
sílabas tónicas con acento ortográfico y sin acento ortográfico. Las atónicas. Todas son aquellas sílabas que dentro de una palabra contienen un grado de intensidad sensible menor y menos nítidas articulatoriamente. Cantar, carácter, auténtico, todas las demás, excepto las que están con rojo, si ven ustedes su pantalla, son sílabas átonas, ¿no? Y las otras son las que llevan mayor intensidad de voz, que son las tónicas, ¿no? Entonces, podemos distinguir. Creo que es importante que ustedes puedan diferenciar esto. El silabeo. ¿Qué es el silabeo? Se llama silabificación o silabeo, la segmentación de las palabras en sílabas. El silabeo ortográfico es pronunciar separadamente cada una de sus sílabas. Está determinado por la pronunciación. De acuerdo con la pronunciación, se han establecido reglas que rigen el silabeo ortográfico. Es decir, es separar una palabra por las sílabas. ¿Es fácil o difícil eso? Pregunto a la clase. ¿Es fácil o difícil separar por sílabas una palabra? Fácil. Ya. ¿De acuerdo? Una consonante entre dos vocales forma una sílaba con la segunda vocal. Ejemplos: anillo, anillo, moneda, moneda, pelota, tres sílabas, pelota. ¿Sí? Antes de pasar aquí, creo que es importante hablar de ¿qué es un hiato? ¿Saben lo que es un hiato? La unión de vocales. ¿Qué tipo de vocales? Fuertes, débiles, una débil con una fuerte. Fuertes. ¿Ah? En algunos casos son fuertes, ¿no? Esperen un segundo para que ustedes puedan entender, para que nos entendamos mejor todos. Listen, no está Voy a compartiendo mostrarles. pantalla, creo. Sí, voy a presentar otra cosita. Espérame un minutito. Espérame un segundito. ¿Dónde está? Aquí está. Dame un minutito. Hemos dicho que el silabeo es el separar las sílabas de una palabra. Pero en ese proceso de separar sílabas encontramos también lo que son los hiatos. El hiato, aquí está. ¿Pueden ver lo que estoy proyectando? No, listen, no se ve. Estoy proyectando. No están compartiendo pantalla. Sí. Vaya, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí va. Esperen un segundito. Va. Este
Por favor, confírmeme si se puede ver. Se ve, Sí, Ya se ve, Lice, se ve. Gracias. Hola, hoy vamos a hablar sobre el hiato. Pero, ¿qué es el hiato? El hiato es la secuencia de dos vocales fuertes que se encuentran juntas, pero pertenecen a diferentes sílabas. Pero primero, recordemos algunas cosas sobre las vocales. Las vocales abiertas o fuertes son la A, la E y la O. Mientras que las vocales cerradas o débiles son la I y la U. Entonces, con esto en mente, podemos identificar distintos tipos de hiato. El hiato acentuado se da cuando una vocal cerrada con tilde está al lado de una vocal abierta, como por ejemplo en el caso de geometría o dúo. También la combinación puede darse con una vocal fuerte más una vocal cerrada con tilde, como por ejemplo en el caso del egoísmo. También tenemos el hiato simple, que se da cuando una vocal abierta está al costado de otra vocal abierta, como por ejemplo en abstraer. Otro tipo de hiato es el hiato simple, pero con dos vocales iguales, es decir, una misma vocal al lado de otra igualita, pero ninguna de ellas está acentuada, como por ejemplo en la palabra cooperar o zoología. Y en el caso de que nos encontremos con una H intercalada entre dos vocales, no influye en absoluto en la consideración como hiato, es decir, que igual podemos separarlos. Hagamos algunos ejercicios. Separa en sílabas las siguientes palabras. Hugo. U-O. Héroe. E-ro-e. Maíz. Ma-íz. Cohete. Co-e-te. Baúl. Baúl. Lee. Lee. Entonces, el hiato es el encuentro de dos vocales que se pronuncian en sílabas distintas, es decir, que separamos a las vocales. Espero que el hiato te haya quedado claro. Gracias por ver. Bye. Ahora, al igual que el hiato, debemos entender otro concepto. Esperen un segundito, que es el diptongo, triptongo. Hola. Esperen un segundito. Hoy vamos a hablar sobre el diptongo. Pero, ¿qué es el diptongo? Pues el diptongo se forma cuando se unen dos vocales distintas en una misma sílaba. Recordemos cuáles son estas vocales. Las vocales abiertas o fuertes son la A, la E y la O. Ellas son fuertes y no necesitan ayuda de nadie. Las vocales cerradas o débiles son la I y la U, que necesitan a otra vocal para formar un diptongo. Para que haya un diptongo, tiene que ser una vocal fuerte, A, E, O, con una vocal débil, I, U. Cuando se juntan, se arma el diptongo. En los casos en donde hay una H intercalada entre las dos vocales, igual se forma el diptongo, como por ejemplo, ahijado, ahumar o prohibir.
Veamos algunos ejemplos. Con dos vocales cerradas. I, U, viuda, ciudad, o, liundo. Con U, I, juicio, ruido, cuidar. Con una vocal cerrada y una vocal abierta. I, A, an, sia, no, hacia. Con I, E, miedo, tierra, tiempo. Con I, O, inicio, novio, obvio. U, A, mensual, suave, acuario. Con UE, vuelo, bueno, hueso. Con UO, individuo, residuo, monstruo. Una vocal abierta y una vocal cerrada. AI, baile, paisaje, aire. Con AU, aurora, auto, Laura. EI, 20, aceite, pleito. Con EU, feudo, euforia, deuda. OI, oiga, boina, coima. Con OU, estadounidense. ¿Qué es el diptongo? El diptongo se forma cuando se unen dos vocales distintas en una misma sílaba. Recordemos cuáles son estas vocales. Las vocales abiertas o fuertes son la A, la E y la O. Ellas son fuertes y no necesitan ayuda de nadie. Las vocales cerradas o débiles son la I y la U, que necesitan a otra vocal para formar un diptongo. Para que haya un diptongo, tiene que ser una vocal fuerte, A, E, O, con una vocal débil, I, U. Cuando se juntan, se arma el diptongo. En los casos en donde hay una H intercalada entre las dos vocales, igual se forma el diptongo. Como por ejemplo, ahijado, ahumar o prohibir. Veamos algunos ejemplos. Con dos vocales cerradas. I, U, viuda, ciudad, o viudo. Con U, I, juicio, ruido, cuidar. Una vocal abierta. Ya, no. Ya. Por si acaso hay un micrófono abierto, por favor, fíjense. Con IE, miedo, tierra, tiempo. Con IO, inicio, novio, obvio. UA, mensual, suave, acuario. Con UE, vuelo, bueno, hueso. Con UO, individuo, residuo, monstruo. Una vocal abierta y una vocal cerrada. AI, baile, paisaje, aire. Con AU, aurora, auto, Laura. EI, 20, aceite, pleito. Con EU, feudo, euforia, deuda. OI, oiga, boina, coima. Con OU, estadounidense.
ten, selur, tes. En este cuadro tienes otros ejemplos de diptongo. Si quieres, dale pausa y míralos con más calma. Espero que el diptongo te haya quedado claro. Gracias por ver. Bye. El hiato es el que rompe con los diptongos y diptongo, ¿no? El diptongo es la unión de vocales fuertes y débiles de dos débiles, ¿sí? Algo que ustedes deben recordar es los diptongos y los triptongos y los hiatos. En los ejemplos que veíamos, estamos al principio, veíamos que las palabras se separan por sílabas y que en los casos donde lleven los sonidos P, B, F, G y C seguidos de una consonante L o R, formando un grupo inseparable. Abrigo, frito, afligido, subrayar, cuando tienen el prefijo sub, op o ap. Son sonidos que B no forman sílaba con los sonidos R o L. Subrayar, abrogar, ¿sí? Los sonidos T y D seguidos de R forman grupos inseparables. Atrás, adrede, trago, atlas, atleta, son sílabas, ¿no? Si aparecen dos consonantes juntos, cada consonante pertenece a una sílaba diferente. Alto, consonante, lección. Si aparecen tres consonantes juntas, las dos primeras se agrupan en una sola sílaba y la última en la siguiente sílaba. Inspección, perspectiva, instaurar. Si las tres consonantes, las dos últimas, pertenecen a un grupo inseparable, la primera consonante pertenece a una sílaba distinta de aquellas dos. Comprobar, ampliar. ¿Sí? Las vocales, los hiatos pertenecen a sílabas diferentes y los diptongos a la misma sílaba. Poeta, mareo, ahogo, ejemplos de diptongo, baile, pausa, peine. Los diptongos son secuencias de dos vocales que se pronuncian en una misma sílaba. En español los diptongos pueden estar constituidos por las siguientes combinaciones vocálicas. Una vocal abierta, A, E, O, procedida o seguida de una vocal cerrada, I, U. Ejemplos, 20, causa, salió, dos vocales cerradas, distinta, I, U. Ejemplos, ciudad, viudos, cuida. Esto es importante recordar los principios de la teoría, de los diptongos y los hiatos, y de las sílabas átonas y tónicas, para poder hacer nosotros una adecuada acentuación. Repito. Así expresado, cuando separamos nosotros sílabas, contamos de derecha a izquierda, ¿verdad? Primera sílaba es la primera sílaba de la derecha, la segunda será la que le sigue, y la tercera, así sucesivamente, la penúltima, la antepenúltima. De derecha a izquierda, ¿sí? Les había dicho al principio que vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? Hagamos un ejercicio, por favor. Lápiz y papel. Les doy unos minutos para que ustedes puedan traer lápiz y papel a la mano. ¿Sí me dejo entender? Philip. Ya, lápiz y papel, les doy 3 minutos. Perfecto. Ahí está.
¿Ya lo tienen? Sí. Sí. Colocamos las sílabas de derecha a izquierda. Recuérdame, última, penúltima, antepenúltima, antes de la antepenúltima, ¿no? Primera, segunda, tercera, cuarta. Última, penúltima, antepenúltima, antes de la antepenúltima. Se lee de derecha a izquierda las sílabas. Importante para las reglas de la acentuación. Les voy a mostrar algunas palabras y ustedes las van a ir separando por sílabas. Repito, les voy a mostrar un grupo de palabras y ustedes van a separar por sílabas. Y después vamos a corregir entre todos. ¿Se entiende la consigna? Sí, licenciado, positivo. Ok, gracias. ¿Sí se ve? Sí, listo. Es la sílaba, es un conjunto de letras que se pronuncian juntas en una sola emisión de voz, ta, 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 ta. Se dividen en sílabas tónicas y atónicas. Las sílabas tónicas, lo que habíamos comentado, las sílabas, todas las palabras en sílabas tónicas o tónicas. Sílaba. La primera palabra, abad. Abad. Separen en sílabas. ¿Está? Sí. Segunda palabra, abalanzarse. Abalanzarse. Listo, listo. Abatir. ¿Cómo voy a hacer? Lisa, Abatir. ¿cómo lo vamos a separar? Disculpe. ¿Cómo van a separar? Con una línea nomás, pones donde hay un espacio un poquito más largo de donde hay una Con el sílaba. slash. Si quieres. Listo. Siguiente palabra. O dejas un espacio nada más. Aba. Abalanzarse. Pero ustedes hagan en sus cuadernos, por favor. Ya está listo. Abatir, la siguiente palabra. Ya está. ¿Puede volver más desde un principio? Puedo volver desde un principio. La primera palabra es abad. La segunda, abalanzarse. La tercera, abatir. La cuarta, ablandar. Ablandar. Abolengo. La siguiente. Abolengo. Ahí está fácil, ¿no? Abrazar. Abrazar con S o abrazar con Z. Abrazar. Abrupto. Abrupto. Acéfalo. Acéfalo. Al señor Ortiz, por favor, no manipularemos en pantalla. Vemos líneas, dejaremos, por favor, que siga desarrollando el docente. Gracias, licenciada Palma. Acobardar. La siguiente palabra. Acobardar. Pleitesía. Pleitesía. Siguiente. Ingenio. Separen en sílabas. Ingenio. Afianzar. Afianzar.
Siguiente palabra, agitación. Agitación. Siguiente palabra, radiografía. Radiografía. Siguiente palabra, ahínco. Ahínco. Siguiente palabra, albedrío. Albedrío. Siguiente palabra, reajuste. Siguiente palabra, alcoholismo. Alcoholismo. Utopía. Quedémonos aquí en utopía. ¿Sí? Sí, positivo. ¿Cuántas palabras son? 1, 2. 19. Que sean 20. Álgebra. 20 palabras. Revisen. Les doy unos minutos para que revisen. Mientras tanto, yo pongo la mitad. Revisen, por favor. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Ya han revisado? ¿Vemos las respuestas? Sí. Ya. ¿Pueden ver lo que estoy proyectando? Sí, se ve. Ya. Ahora aquí, honestidad ante todo. Si han puesto, si han hecho bien, pues un check, y si han hecho mal, una cruz. ¿Sí? Abad. A-bat, 2 sílabas. ¿Sí? Siguiente. Abalanzarse. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, Abalanzarse. 4, 5. Positivo. ¿De acuerdo? Abatir. 3. Positivo. Abatir. Está bien, listo. Ablandar. 3, igual. Positivo. Igual hice. Abolengo. 4, positivo. Abrazar. 3, positivo. Abrupto. Ya, conciencia. Está bien, listo. Acéfalo. 4. Positivo. Acéfalo. Positivo. Acobardar. Está bien, listo. Pleitesía. Pleitesía. Positivo. Sí. 1, 2, 3, 4. Ingenio. Tres. Sí. Afianzar. 3. Está bien. Afianzar. Agitación. 4.
Agitación. 1, 2, 3, 4. Agitación. Siguiente. Radiografía. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Radiografía. Sí, de bien. Ahínco. 3. Está bien. Ahínco. Sí, está bien, Bien. listo. Albedrío. 4. Albedrío. Ya. Siguiente. Reajuste. 4. Reajuste. Siguiente. Alcoholismo. 5. Alcoholismo. Siguiente. Utopía. 4. Utopía. Por último, álgebra, ¿no? Álgebra. 3. ¿Cómo les fue? Sí. 3 mal. 3 mal. Está bien, Ever, está 20 bien, sobre vamos bien. 18. ¿Qué más? 2 ¿Cuántos? mal. 2 2 mal, vamos errores. 3 bien. males. Entonces. ¿Sí? Está bueno. A ver, creo que tenemos un poquito de tiempo. ¿Dónde estamos? Si vamos tan bien, quiero ver cómo están con estas otras. ¿Pueden ver esta? Sí, Lice. Ya. Hagámoslo rapidito. Yeísmo. Yeísmo. Siguiente. Ambigüedad. Ambigüedad. Siguiente. Amenizar. Amenizar. Siguiente. Autodidacta. Autodidacta. Siguiente. Aprehensión. Aprehensión. Siguiente. Anfibio. Anfibio. Siguiente. Yuxtaponer. Yuxtaponer. Siguiente. Septuagésima. 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 Sosiego. Siguiente. Sosiego. Claustrofobia. Claustrofobia. Siguiente. Coadyuvar. Coadyuvar. Siguiente. Cohibir. Siguiente. Curvilíneo. Curvilíneo. Dicción. Diéresis. Diéresis. Dúo. Dúo. Exasperar. Exasperar. Fascículo. Fascículo.
Fiereza. Fiereza. Forcejear. Forcejear. Hectárea. Hectárea. Helio, la siguiente, helio. Hemofilia. Hemofilia. Héroe. Héroe. Hospicio. Judaísmo. Judaísmo. Kiosco. Y por último, maizales. Maizales. Z, maizales. Listo. Ok, veamos cómo les fue con las respuestas. ¿Dónde estás? Aquí estás. Hemos quedado en álgebra. Álgebra 3. ¿Verdad? Yeísmo. Deísmo. 3. Ambigüedad. 4. Ambigüedad. Positivo. Apogeo. 4. Autodidacta. 5. Autodidacta. Aprehensión. 4. Aprehensión. Positivo. Está bien. Anfibio. 3. Positivo. Anfibio. Está bien. Dejen escuchar, por favor. Yuxtaponer. 4. Yuxtaponer. Septuagésima. 5. Septuagésima. 5. Sosiego. 3. Sosiego. Sosiego. Claustrofobia. 5. Claustrofobia. Siguiente, coadyuvar. 4. Coadyuvar. Cohibir. 3. Cohibir. Siguiente, curvilíneo. 5. Curvilíneo. Dicción. 2. ¿Dónde está? Diéresis. 3. Diéresis. Dúo. 2. Dúo. Exasperar. 4. Exasperar. Fascículo. Fascículo. 4. Fiereza. 3. Fiereza. Forcejear. 4. Forcejear. Hectárea. 4. Hectárea. Helio. 2. Helio. Hemofilia. 4. Hemofilia. Héroe. 3. Héroe. Hospicio. 3. Hospicio. Judaísmo. 4. Judaísmo. Kiosco. 2. Kiosco. Maizales. 3. Maizales. ¿Cómo les fue? Mucha, estaba difícil. Esta vez me salió 4, 5 males.
Suele 6. pasar. Salió 6. 10 mal. 5. 5 males, dice. 3 errores. Dos, ¿Saben? licenciado. El éxito de esto, gracias Tatiana, gracias Maribel también. ¿Saben? El éxito de esto es recordar las reglas del hiato y de los diptongos y triptongos. Después las demás, por lógica, van a poder separar, ¿sí? Pero ya les digo, hay veces que las reglas de 6 errores, Iván, 2 su compañero, más nosotros aprendemos con mayor fuerza, intensidad, a través de lo visual, ¿sí? El concepto abstracto de qué es un diptongo, un hiato, puede parecernos hasta aburrido, confuso, pero si ustedes hacen el ejercicio de leer una página por día, de cualquier material que ustedes tengan al alcance, sugiero novelas, hay excelentes novelas. Antes después de ver su novelita en el canal preferido y antes de decir sus plegarias, antes de dormir, lean una página por día. Si quieren libros que les recomiende, lo puedo hacer. Si me dicen su búsqueda. Hay un problema en la educación formal secundaria, en colegio, que nuestro interés de lectura está disociada de nuestra vida cotidiana. Me explico. Cuando yo estaba en colegio, estaba enamorado o tenía problemas con mis amigos porque se iban a tomar unos traguitos, ¿no? Yo quería entender ese mundo y esas cosas. Y no tenía tanta confianza con mi papá y mi mamá para contarles, ¿no? De que estaba enamorado y cosas por el estilo. Y el colegio no me ayudaba, porque en literatura y en colegio me hacían leer, qué sé yo, Los árboles mueran de pie, La Chascañagüi, no sé, cosas como esa que eran parte de otro mundo. No digo que sea malo, pero no eran mis búsquedas. Ya cuando entré a la universidad pude encontrar textos, novelas, libros que sí me daban respuesta a lo que yo necesitaba en ese momento, ¿no? Por eso les digo, si ustedes están pasando por algún momento de su vida especial o particular, seguro que van a encontrar un libro que pueda identificarse con lo que sienten. El tema es saber encontrar esas búsquedas, ¿sí? Y repito, vuelvo a lo que decía. Muchas de las palabras que nosotros acentuamos, que nosotros escribimos, las vamos a aprender a fuerza de repetición de lectura, más incluso que repitiendo la teoría, ¿sí? ¿Qué es un hiato? ¿Qué es un diptongo? ¿Qué es un triptongo? Etcétera, etcétera. Que está bien aprender, que está bien conocer. En caso de duda, recurrimos a la teoría. Ah, ya, así era entonces, y corregimos y aprendemos, ¿sí? Pero mi mejor consejo desde ahora es que lean. No se olviden, queridos estudiantes, que el tema de la universidad no es que nos proporcione un título. El título es consecuencia de 5 años, 3 años, 4 años de formación, qué sé yo, en algunos casos hasta 8 o 10 si eres dirigente universitario, parece, cuando eres dinosaurio, cuando eres un mal dirigente. Pero la universidad, aparte de darte un título de licenciado, de ingeniero, de lo que sea, te da un estilo de vida. Y cuando me refiero a estilo, no es que te estés poniendo una ropa o un accesorio nuevo, sino que todos tus problemas, ya sean domésticos o profesionales, los vas a resolver a través de un método, de un sistema, de un método, ¿sí? Eso es lo que te da la universidad. No te da solamente un grado académico. Te dice, usted, señor, señorita, va a resolver su problema siguiendo estos pasos, no solamente en su vida profesional, sino también personal. Y eso implica también la autoformación y la formación permanente. Es un error dejar de estudiar cuando uno ha terminado la universidad. Si hacen eso, es que no han aprendido nada en esos 5 años.
o 4 años y medio. La universidad te da la posibilidad de resolver y de aprender y de tener conocimiento para dar respuesta a algo en tu vida a través de la lectura, de las conferencias, de los estudios, etc. Eso es lo que te da la universidad. Y parte de esa formación está en lo autodidacta. Es decir, no hay docente, ni el mejor docente les va a dar todo el conocimiento. No existe eso. No crean ustedes que porque asisten a 1 hora o 2 horas de clase ya tienen todos los conocimientos de un licenciado, de un arquitecto, de un médico. No, mentira. La parte más dura de aprender una disciplina académica recae en ustedes. Lo que hace el docente es abrir puertas, ventanas, para que ustedes de manera voluntaria recorran esas habitaciones. Ese es el papel de un docente. Si no hay la contraparte de ustedes, ni el mejor docente les va a enseñar. Y cuando digo enseñar, me refiero a motivar a que ustedes puedan, de manera voluntaria, autodidacta, reforzar y conseguir mejores conocimientos. Si necesitan, si tienen alguna traba, algún problema, recurran al docente. Él, con su experiencia profesional y académica, les va a decir, esto se resuelve así, pero tú tienes que recorrer el camino. Entonces yo esta noche me despido con esa reflexión. Lean. La lectura los va a llevar a otros mundos, a otros lugares, y les va a dar las herramientas suficientes como para poder redactar mejor. Es lo que estamos buscando en esta materia, ¿sí? Les he dicho que a mí me gusta mucho la poesía, me gustan mucho los cuentos, me gusta mucho la literatura. Yo hoy día les voy a recomendar ese poema de Jorge Luis Borges, que es un capísimo. ¿Saben ustedes la historia de Jorge Luis Borges? Los cuento rapidito, creo que tengo un minuto. Es una persona que desde niño era muy retraído, muy introvertido, y se iba a las bibliotecas, se devoraba bibliotecas, leía muchos libros, bastante, ¿sí? Traducía, vivía de traducir libros de un idioma a otro, conocía muy bien el idioma y escribió libros, poemas, cuentos. Y él se fascinaba con los libros. Solo que cuando fue adulto, mayor, perdió la vista. Y no hay nada más doloroso para alguien que ame los libros, por lo menos en papel, perder la vista. Entonces, algo que era su vida, su mundo, ya no era de él. Contrató a alguien para que leyera los libros. Pero no es lo mismo, porque esa voz interior que uno tiene cuando lee, estaba siendo reemplazada por otra persona que no le daba el sentido, ni se detenía en las palabras, ni en los conceptos que a él le parecían interesantes. Pero así vivió Borges, siendo una figura relevante, un ciudadano argentino que tiene mucha trascendencia en el mundo de las letras. Hoy día les voy a recomendar ese poema que se llama Instantes, de Borges. Ojalá lo pueda postear, o si no pueden buscarlo ustedes, está en internet. Y mañana comentamos de eso. Y después de comentar de eso, vamos a avanzar el tema de los acentos y los signos de puntuación. ¿De acuerdo? ¿Les parece? Sí, está bien, licenciado. Ok, entonces queremos acá, dejemos que la licenciada Palma también vaya a casa porque nos está acompañando ya desde la oficina. Más bien hay que agradecerle su dedicación. ¿Puedes reiterar el nombre del El poema? nombre del poema se llama Instantes y el autor es Jorge Luis Borges. Véanlo, les va a servir. Y mañana comentamos de eso. Licenciada, no le quitamos más su tiempo. Muy agradecido. Mañana los espero a las 8 con otro tema y otros poemas y otras cositas por comentar. Muchas gracias, licenciada. Gracias, chicos. Ha sido un gusto, realmente un placer. Listen, disculpe, ¿qué poema se llama? Instantes, de Borges. Instantes, así se llama. Jorge Luis. Véanlo y mañana comentamos. Listo, positivo, licenciado. Ok, listo, Ever. Un abrazo. Licenciada Palma, nos vemos. Vaya a descansar. Buenas noches. Mañana nos vemos. Por favor, compañeros, en el grupo de WhatsApp se va a compartir la información que el docente nos está brindando y también el registro de asistencia.